días, soy Lourdes Navarro, médico de familia y psicóloga clínica. Hoy quiero hablar sobre el tema de las somatizaciones o de las patologías funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchas veces que los pacientes en las consultas diarias de un médico de familia o de cualquier otra especialidad, el paciente consulta porque además no está mintiendo, tiene un sufrimiento, tiene una serie de síntomas y resulta que esos síntomas no se pueden arreglar con fármacos, con pastillas. Esos síntomas están muy determinados por un componente emocional. A ver, hago un paréntesis porque todas las condiciones físicas están también determinadas o influidas por un componente emocional, pero es cierto que unas más que otras. Y hoy voy a hablar de aquellas donde el componente emocional es tan importante que no hay prácticamente beneficio de un tratamiento que vaya directamente al orgánico. Ni qué decir tiene que yo estoy hablando desde mi experiencia personal. Este es un canal doméstico, es un canal de andar por casa y aunque efectivamente hablo desde mi experiencia personal, pues esa experiencia está atravesada por mi experiencia también profesional, como es lógico, como le pasa a todo el mundo. Entonces, quería contar que a lo largo de una mañana de trabajo, todos los médicos de familia nos encontramos con motivos de consulta del tipo dolores de cabeza o doctor, después de comer, al cabo de una hora o por ahí, se me hincha un montón la barriga, me duele, aunque haya comido poquita cantidad, parece que me he comido un caballo, aunque se hayan pasado 3 horas después de comer, estoy como si estuviera recién comida, por ejemplo, no pego ojo, tengo la espalda muy cargada. Y además la ventaja de la medicina de familia es que vemos al paciente de forma longitudinal, es decir, no lo vemos un día suelto, sino que lo vemos de forma repetida. Con lo cual eso es una ventaja, pues porque cuando un paciente un día viene porque está cansado y se le estudia, se hace su analítica, se le explora, etcétera, y no hay ningún hallazgo, y luego la semana siguiente o el mes siguiente viene por dolor de cabeza, el otro viene por la dispepsia, que es lo que os comentaba de las sensaciones a nivel digestivo, etcétera, bueno, pues entonces ya parece que hay un denominador común y el denominador común que hay es ese malestar emocional, eso que tiene que ver con la biografía del paciente, con su estado emocional, con su esfera personal, ¿no? Psicológica, ¿no? Vamos a decir, psicosocial, mejor dicho, ¿no? Entonces, la cosa es que es muy frustrante para el paciente, es decir, valga ofrecer toda mi empatía y todo mi apoyo al paciente que sufre los síntomas somáticos, porque, como decía, no está mintiendo, es decir, la persona que tiene dolores de cabeza cada 3x2 y que le dicen que no tiene nada, o que ella lo interpreta así, que no es que no tenga nada, pero que tiene una cefalea tensional, sufre mucho. Y la persona que tiene una dispepsia funcional, que es el dolor de barriga, que al final no tiene ningún hallazgo orgánico, o la persona que no pega ojo, o la persona que está cansada de forma crónica, entonces sí que le pasa algo, claro que le pasa lo que acabo de decir, pero no podemos tratarlo con fármacos porque los fármacos no tienen un poder sanador de cara a estos síntomas. Valga, como digo, mi empatía por la impotencia del paciente y valga también mi empatía, ofrezco también esa empatía al médico que trata este tipo a este tipo de pacientes, ¿no? Somatizadores. ¿Por qué? Porque sobre todo si el médico es joven y acaba de terminar, tenemos ese complejo los médicos de querer resolverle todo al paciente. Muchas veces se nos olvida que la responsabilidad de la salud del paciente es sobre todo del paciente. Es decir, que nosotros podemos ayudar, colaborar, indicar o guiar, pero que la máxima responsabilidad es del paciente. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que cuando el médico tiene esa idea utópica de querer salvar y sanar al paciente, empieza a mandarle cosas que muchas veces el problema se convierte en la solución. Es decir, que es peor el remedio que la enfermedad, dicho en otros términos. Entonces, el médico se siente impotente porque el paciente no mejora y además va cambiando de esfera de síntomas cada cierto tiempo, ¿no? Y entonces, al final, lo que ocurre es
que tanto el médico como el paciente están buscando sanar algo que no tiene que ver con la medicina, por lo menos con la medicina orgánica, ¿no?, propiamente dicha, de manera que por mucha intención que tenga el médico de curar y por muchas visitas que haga el paciente y por mucha intención también que tenga de sanar, si no miramos donde tenemos que mirar, aquello sigue igual, ¿no? Es una tierra yelma, ¿no? De manera que por mucho que tú siembres, ahí no va a crecer nunca nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta aportación, tanto para el médico como para el paciente, es buena. Es decir, para el médico, partir de esa empatía de que no es que al paciente no le pase nada, pero sí hacer un ejercicio de humildad y de aceptación de una realidad, y es que yo no lo puedo arreglar. Y de cara al paciente, sí que me pasan cosas, pero donde yo estoy acudiendo no me van a poder dar una solución. Esto me recuerda una anécdota que no me pasó a mí sino a mi tutor, y es que un paciente ya mayor vino pedía unas recetas de tratamientos crónicos que tomaba, pues supongo que para la tensión, para el azúcar, etcétera, y entre los cartoncitos que traía pues un recorte de unas bombillas, ¿no? Entonces mi tutor eso lo contaba siempre como anécdota, de manera que era imposible hacerle la receta de las bombillas. Pero el paciente, que era ya mayor, y esto hace ya unos cuantos años, decía que sí, que siempre lo traía y que siempre se lo hacían, ¿no? Entonces, esto que es una anécdota, al final nos encontramos simbólicamente haciendo lo mismo, ¿no? Recetando fármacos para dormir, fármacos para acelerar la digestión, fármacos para la espalda, etcétera. Nos encontramos recetando fármacos que no van a resolver el problema del paciente. Y es más grave que los de las bombillas, porque al final el paciente de las bombillas se fue sin su receta, pero aquí el paciente que viene con esos síntomas se va con una posible solución, con lo cual la decepción cuando esa solución no la encuentra es más grande. Y seguiremos hablando de todos estos temas.